Sonia, ¿sí? Jan Marcos, ¿me escuchas? Sí, volteó. Es bueno estar esta tarde con ustedes, hermanos. Esta enseñanza, el día de hoy quiero compartir con ustedes una enseñanza enfocada al tiempo en el que nos encontramos. Y quiero partir con una pregunta muy sencilla. ¿Saben en qué tiempo nos encontramos el día de hoy? Temporada, ¿verdad? ¿Qué estamos celebrando? ¿No? Nadie. Repruébelos, pastor. Estamos 5 días, de lunes, 5 días atrás, estuvimos teniendo una reunión especial, ¿verdad? Conmemorando el Día del Perdón, Yom Kippur. 5 días después de Yom Kippur, inició el día lunes por la tarde, lo que se le conoce como fiesta de los tabernáculos, ¿sí? Y esta fiesta dura 7 días y hasta el octavo se vuelve a hacer otra reunión especial. Entonces nos va a tocar de lunes a lunes, estamos en fiesta desde el día lunes. Y mira, hermano, algo importante, quiero darle un espacio, creo que somos pocos y podemos darnos ese espacio para hacerlo más a una enseñanza, a una clase, que a una predicación. Así que quiero darles la oportunidad, si hay alguna duda, con toda confianza puedan levantar su mano y preguntar. Vamos a cambiar un poco ese esquema, porque es importante, son muchos puntos que, me dice el pastor, prepara esta parte y tendrían que abrir así grande su boca y meterles tantas cosas porque es mucho, ¿no? Trataré de ser puntual a lo que hoy quiero compartir con ustedes, al enfoque que quiero darles, pero que también tengan esa confianza de preguntar, ¿de acuerdo? Entonces, somos pocos los que estamos el día de hoy. Y mira, quiero empezar con esto, referente a que en estos tiempos, lo que más abunda, o de pronto en nuestro entorno, podría empezar a abundar malas noticias. O sea, las malas noticias, hermanos, están por todas partes. Y no sé tú cómo estés en esa parte, cómo está tu estado de ánimo, en prender la televisión y escuchar malas noticias, derrumbes, inundaciones, hambre, robos, secuestros, inflación, que subió la tortilla, que subió el pan, que no te alcanza, que te despidieron, que se enfermó sutano, mengano, perengano. ¿Me explico? Todo el tiempo estamos rodeados de malas noticias. Te preguntaría, hermano, ¿cómo sería posible que en medio de tantas malas noticias, de tanta queja, de tanta negatividad, Dios nos pide estar siempre gozosos? Estad siempre gozosos. Hermanos, aquí viene un desafío bien importante en nuestras vidas. La palabra de Dios me dice, estad siempre gozoso. Y entonces en nuestro diario vivir te sentarías y entonces, ¿cuántos de nosotros nos veríamos esa palabra en la Escritura y le diríamos, Dios te has equivocado? ¿Cómo me pides estar gozoso en medio de tanta queja, en medio de ya estoy hasta la coronilla de tantas cosas, ¿verdad? Y en la carne nos dolemos, hermanos. No me voy a alegrar porque un hermano se enfermó. Evidentemente no, nunca jamás. Nuestra carne se va a doler. Ese amor por el prójimo se va a sentir como, pues, en esa armonía o en esa empatía con la persona. Pero la palabra de Dios aún así nos dice, estad siempre gozosos. ¿Cómo entonces puedo interpretar esta parte de decir, cómo puedo estar gozoso en medio de tantas cosas malas a mi alrededor? Mira, hermano, de pronto pudiéramos caer en un estado de desobediencia, porque la palabra me dice, estad siempre gozoso, me da una ordenanza de parte de Dios. Y cuando yo no vivo en gozo, ponte a pensar, yo estoy desobedeciendo la palabra de Dios como hijo. Y entonces ahí, de verdad, ¿cuántos de nosotros le diríamos a Dios, no lo encuentro sentido? ¿Cómo me pides que me goce en medio de tanta lucha, en medio de tanta dificultad, en medio de tanta adversidad? Tú sabes la respuesta, hermano.
Y la respuesta te la podría decir muy sencilla y tú podrías decirme, hermano, pero no estás en mis zapatos. Y tal vez no esté en tus zapatos, y ninguno podríamos estar en los zapatos del otro, porque cada uno tiene su propia lucha. Pero la palabra es fiel y la palabra es verdadera, no se equivoca. Yo no concibo un Dios que nos haya pedido algo que sea imposible de hacer. Entonces, mira, en este escenario es una lucha, hermanos, que tenemos que tomar y gozarnos en medio de la tribulación, en medio de la adversidad. Estad siempre gozosos. Ese es el aliento, hermanos. Vete a las familias de afuera y les dicen tienes COVID y su mundo se desmorona. Y hermanos, tenemos que decir, vencer ese temor, esa circunstancia, decir, el Señor me dice, estad siempre gozosos, y si me manda a hacer eso, es porque Él va a suplir lo necesario para enfrentarlo con esa respuesta que el Señor me pide. Voy a estar con gozo ante las dificultades. Pablo, uno de los hombres con ese exponente, ¿verdad? En medio de dificultades terribles, Pablo cantaba alabanzas en prisión. Pablo, en medio de unas duras pruebas que tal vez ninguno de nosotros hemos pasado. ¿Y qué decía? Cantaba alabanzas. El Señor Jesucristo, aún en su crucifixión, aún en el padecimiento que hizo, que dijo, Señor, que se haga tu voluntad, no mi voluntad. Aún Dios, a través de Jesucristo, mostraba la forma en la cual podemos enfrentar esta adversidad. Entonces aquí la palabra de hoy quiere darnos a entender esto. En medio de esta lucha, hermanos, tenemos que encontrar ese gozo, porque el Señor es fiel. Y si hoy estamos en una circunstancia, hermanos, que nos duele por tantos hermanos que simultáneamente se han contagiado, que están padeciendo esta enfermedad, hermanos, nuestro exhorto a los hermanos que nos están viendo, nuestra palabra de aliento es esa: estad siempre gozosos. Aún en medio de esta lucha, hermanos, venzamos nuestros pensamientos, venzamos ese bombardeo de cosas en nuestra cabeza, porque Dios es con nosotros. Él pelea la batalla por nosotros. Aun si este cuerpo, ¿verdad?, se quedase aquí en la tierra, nuestra vida ya está con el Señor. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí es donde uno puede entonces empezar a entender el gozo que Dios nos da. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? En Cristo tenemos todo, hermanos. No podemos decir que tengo a Cristo y me falta salud. Hermanos, en Cristo tenemos todo. Y nuestro aliento, hermanos, si alguno tiene la fortaleza y el aliento de estar gozoso, anime a su hermano, aliente a su hermano. Ese es nuestro trabajo, hermanos. No significa que no nos decaigamos. Claro que nos vamos a decaer, claro que nos vamos a desanimar. Pero si alguien tiene el gozo, anime al otro, levante a su hermano. Esa es nuestra actitud, hermanos. Tengamos esa comunión con nosotros y veamos la manera de estar al pendiente. Porque el día que nos toque a nosotros, ¿cómo nos gustaría que estuvieran con nosotros? Sembremos lo que querramos cosechar. Si el día de mañana nos toca a nosotros estar en cama o encerrados en cuarentena, siembra hoy lo que quieras cosechar el día de mañana. Y no te quejes porque nadie te habla. ¿Qué estás sembrando hoy? Anima a tu hermano. Y mira, en medio de esta prueba que el Señor establece, me llamaba mucho la atención lo que quiero compartirte hoy sobre la fiesta de los tabernáculos. Y voy a plantarte rápidamente, ¿no? El pastor nos dice, ustedes ya lo saben, pero a veces no lo sabemos. Entonces yo sí les voy a decir, para los que no saben, les explico. El Señor estableció 7 fiestas, más el sábado, ¿sí? Y estas 7 fiestas tienen un cumplimiento tanto histórico, como espiritual, como profético y como en la vida de Cristo mismo. Y hemos estado desde el mes de la fiesta de la Pascua recordando cada una de estas fiestas, ¿sí? Y la primera que veíamos fue la fiesta de la Pascua. Después, la fiesta de los panes sin levadura, fiesta de las primicias, fiesta de Pentecostés. A estas 4 fiestas se les conoce como las fiestas de primavera o de la primera cosecha. Y posteriormente vienen 3 fiestas. La fiesta de Rosh Hashanah o fiesta de las trompetas,
fiesta de Yom Kippur o fiesta del Día del Perdón, y esta fiesta que estamos celebrando, que es la fiesta de los tabernáculos o fiesta de Sukkot, ¿sí? A estas tres fiestas se les llama como fiestas de otoño, son las fiestas por venir. Históricamente, cada una de estas fiestas tuvieron un cumplimiento en el pueblo de Israel. Dios la estableció a través de un acontecimiento en el pueblo de Israel, y a partir de ahí se estableció por señal con un propósito de que serían cumplidas en Cristo Jesús. Y cada fiesta tiene un cumplimiento para sus hijos, para su pueblo, para su iglesia. Cada fiesta tiene una particular aplicación para cada uno de estos, ¿sí? En Cristo Jesús, en su iglesia y en su pueblo, cada una de estas fiestas, ¿sí? Y mira algo importante, las primeras 4 fiestas de la primavera ya se han cumplido, tanto históricamente como proféticamente en la vida de nuestro Señor Jesucristo, y también en nuestra vida espiritual, ¿sí? En nuestra vida espiritual de todo hijo de Dios, en el momento que llegamos a los pies de Cristo, se han cumplido ya esas 4 fiestas en nuestra vida de manera espiritual. ¿Quién es nuestra Pascua? Cristo, porque Él murió por nosotros, ¿sí? Somos, cuando hablamos de panes sin levadura, ¿qué es la levadura? Es una referencia al pecado. Estamos apartados para santidad, libres de levadura. Cuando hablamos de las primicias, somos primicias de la resurrección a través de Cristo Jesús. Y cuando hablamos del Pentecostés, somos sellados con el sello del Espíritu Santo. Entonces, estas 4 fiestas se cumplen en la vida de cada hijo de Dios desde el momento en que el Señor toca nuestros corazones a arrepentimiento. Las 4 al momento se cumplen. ¿Y qué nos queda? Después de haber sido sellados con el Espíritu Santo, ¿qué estamos haciendo la iglesia? Esperando la venida del Señor. ¿En qué se cumple? En Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas. Toda la iglesia, entonces nos encontramos entre Pentecostés y Rosh Hashanah. El primer tiempo y el segundo tiempo. El primer tiempo se cumplió, el segundo tiempo está por cumplirse, la siguiente cosecha. ¿Vamos bien aquí? Entonces, mira algo interesante de estos cumplimientos, es que te decía, todo tiene una aplicación. Entonces, vamos a empezar con la aplicación de manera histórica. Y vamos ya que vemos este contexto, vamos a centrarnos en lo que es la fiesta de los tabernáculos. Te pregunto, ¿dónde comenzó la fiesta de los tabernáculos? ¿Dónde tuvo su comienzo? A ver, Pentecostés, ¿dónde inició? Cuando Dios entrega la ley, ¿a quién? A Moisés, ¿verdad? ¿Dónde fue la de los tabernáculos? ¿Dónde tuvo su inicio, su origen? En el desierto. Entonces vámonos a Éxodo. Acompáñame a Éxodo. Mira, rápido para que lo estudies ahí en casa. Éxodo capítulo 12 te describe lo que es la fiesta de la Pascua cuando se instituye. Enseguida, en Éxodo 12:29, bueno, que es la muerte de los primogénitos, ahí viene lo que es la fiesta de panes sin levadura que se tuvieron que comer antes de salir de Egipto. Y en el capítulo 13 viene la fiesta de las primicias, cuando Moisés consagra a todos los primogénitos. O sea, estas 3 fiestas se cumplieron así muy seguido, ¿sí? En un tiempo muy corto, 3 días ya estaban cumplidas estas 3 fiestas. Tiempo después, 50 días después de la Pascua, se cumplió el Pentecostés, cuando Moisés llega al desierto, al monte Sinaí, y Dios le entrega las tablas de la ley, ¿sí? En un lapso de 50 días se cumplieron las 4, ¿qué? Las 4 fiestas. Ahora bien, vamos a adelantarnos. Fíjate, vamos a empezar desde Éxodo capítulo 13, versículo 17. Aquí es algo importante. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y subieron los hijos de Israel de Egipto armados, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo,
Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot. ¿De dónde partieron? Aquí viene algo importante. ¿De dónde partieron? De Sucot. Sucot aquí es un lugar, pero mira algo interesante. Sucot es un lugar, pero Sucot, ¿qué te dije que significa? Los tabernáculos. Mira, desde aquí empieza ya esta parte de esta fiesta. Y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Vamos a hacer aquí una pausa. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿hacia dónde se dirigían? Hacia dónde Dios mandó. O sea, Moisés fue por su pueblo, pero Dios ya le había establecido el lugar al que lo debía de guiar, ciertamente. O sea, Moisés no fue como Abraham sin saber a dónde iba. Moisés, a diferencia de Abraham, fíjate algo importante, Moisés, a diferencia de Abraham, ya tenía un propósito por a dónde ir por su pueblo y a dónde lo tenía que llevar. ¿Sí? Él ya sabía específicamente, voy, saco a Israel y lo llevo a la tierra prometida que Dios ya le había mostrado. ¿Sí? Dios ya le había mostrado esa tierra prometida. Entonces, ahí sabía perfectamente Moisés a dónde tenía que llevarlos. Pero mira, dice que al salir de Egipto, Dios en su sabiduría dijo, había un camino corto, pero Dios dijo, no los voy a llevar por ahí. No sea que viendo las cosas duras, decidan arrepentirse y regresar corriendo por el camino fácil. Y entonces, ¿por dónde los lleva? Por camino para atravesar un mar. De tal manera que una vez Dios, permitiéndoles cruzar ese mar, y si Dios cerraba ese lugar, ¿cómo podrían ellos regresar? Ya no sería posible. ¿Sí? Dios nos aparta. Y mira, aquí vamos a ver la primera imagen, el agua. Pon atención en el agua. Dios usó el agua del mar para hacer una separación. ¿Sí? Una separación. ¿Sí? Entonces aquí vemos cuando el pueblo de Israel cruza el mar, Dios usa el agua para separarlos. El agua los usa para hacer una ¿qué? Separación. Atrás del mar rojo, ¿qué estaba? Egipto. Egipto, ¿qué representa espiritualmente? El mundo, la carne, la vieja vida. El agua tiene otro significado. Cuando el agua se abre, cuando entramos a través del agua, somos apartados de la vieja vida. Sí, exactamente. Y fueron inmersos en medio del mar. Aquí viene toda un estudio, una imagen de lo que después representaría en nuestras vidas espirituales. Y te pregunto, hermano, ¿en qué iban a habitar el pueblo de Israel? ¿En qué iban a habitar? El pueblo de Israel, primeramente dice aquí la escritura, que iban a ser guiados por Dios. ¿Cómo fue la dirección que Dios tuvo para con su pueblo? Dice, había una nube de día y una columna de fuego de noche. ¿Quién los guiaba? Dios. Y dice que cuando salieron de Egipto, tenían que habitar en tiendas. ¿Tenían que habitar en dónde? En tabernáculos, en cabañas temporales. Porque cuando la nube o cuando la columna de fuego se movían, ¿qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Levantarse. Ahí lo podemos ver adelante en los siguientes capítulos de Éxodo. Revísalos. Y ahí nos especifica cómo cuando la nube se movía, ¿verdad? Los levitas tenían que levantarse deprisa y levantar ¿a quién? A todo el pueblo. Vámonos, porque Dios ¿qué? Nos está guiando. Entonces, ¿quién guiaba a Israel en el desierto? Dios a través de una columna de humo y una nube de humo y una columna de fuego. Y aquí vemos la primera imagen. Dios era el que guiaba. Ahora, hermanos, fíjate bien. ¿A dónde se fueron a meter saliendo de Egipto? ¿Qué dice ahí? Al desierto. Y hermanos, ¿qué va a haber en el desierto? Nada, tierra, sequedad. Ponte a pensar, siempre les hago esta pregunta. Millones de personas salieron de Egipto, millones, hermanos.
No eran 100, no eran 1000, eran millones de personas saliendo de Egipto. ¿Sí? Millones. ¿Podrías pensar en 1 millón de personas, 2 millones quizás? ¿Cuántas personas salieron? Hermano, te pregunto, ¿cuánto te gastas alimentando a tu familia? Y no hallas el día que ya es 20 y ya te lo acabaste, ¿no? Todavía te faltan otro tiempo. Dios tenía que suplir para millones de personas. ¿Y en dónde tenía que suplirlo? En el desierto. ¿Cuánto crees que le hubiera durado al pueblo de Israel el itacate que sacó de Egipto? 8 días. ¿Me explico? ¿Cuánto tiempo les pudo haber durado esto? Más adelante, cuando llegan al monte, 50 días después, fíjate, tan solo 50 días, estamos hablando de 1 mes y medio más o menos. El Señor les establece el sistema de expiación en el día del perdón y ahí empiezan los sacrificios. Oye, Dios, no tenemos para comer en el desierto y aún así me estás pidiendo que sacrifique la vaca gorda, el borrego gordo. ¿Te imaginas esto? O sea, los animalitos que sacaron de Egipto, ahora Dios les decía, sacrifícalos, entrégamelos. ¿Qué le estaba diciendo al pueblo? Tienes que aprender a depender de mí. Lo que tienes, me lo tienes que entregar y yo te sustentaré. ¿Qué daba Dios a cambio? Maná del cielo. Y mira, aquí vamos otra parte interesante que podemos desmenuzar después. Entrega lo mejor y Dios te dará algo más grande aún. Y ese maná, ¿qué hacía con el hambre de todas las personas? Los saciaba. Los llenaba y los nutría mejor que el mejor de los carneros que se pudieron haber guardado para comérselo. ¿Te imaginas? Ahí llega una familia, trae su corderito bien bonito, ¿verdad? Y dice, por si me da hambre lo matamos, ¿verdad? Una carne asada en el desierto, todos ahí con el solecito, una carne asada ahí. Pero dije, no, el carnero, ¿para quién iba a ser después? Para el Señor. Y el Señor, ¿cómo solventaba la necesidad? Les daba maná. Y el maná era capaz de saciar su hambre de millones de personas en medio del desierto. Pasa el tiempo y viene una necesidad apremiante. Además del alimento, ¿cuál fue otra de las necesidades del pueblo de Israel? Aquí viene otra vez el agua está presente. Presten mucha atención la figura del agua en medio de esta celebración, ¿sí? Tiene un papel muy importante. En medio del desierto había una necesidad inminente ¿de qué? De agua. Mira, vamos a regresarnos. El pueblo de Israel sale de Egipto. ¿Asemeja qué? El pecado, ¿sí? Pasa el mar, está en el desierto, pero ahora necesita ser saciado. El maná del cielo es el pan de vida. El agua viva, ¿quién es? Me explico, tenemos 2 formas que saliendo de Egipto, el pueblo tenía que ser saciado de pan y de agua. ¿Y quién es el pan de vida y quién es el agua de vida? Quiere decir que saliendo de la vieja vida, ahora el que nos debe saciar y llenar y satisfacer es Jesucristo, hermano. Aquí está la aplicación de esta fiesta. Es lo que tengo que empezar a entender, si lo vamos captando. Esta celebración me empieza a dar una idea de que ahora como hijo de Dios, en este tiempo, agradezco que Cristo viene a mi vida a satisfacerme en esos ríos de agua viva que salen de mi interior, porque Cristo vive en mí y por ese pan de vida a través de su palabra. Es lo que tenemos que estar dando gracias, Dios, gracias, que salí de Egipto y ahora en este tiempo de fiesta me puedo alegrar, porque lo único que necesito es el agua y el pan de vida. No necesitaban cosas, ¿verdad? Esa era una forma en la que el pueblo de Israel tenía que entender. ¿Por qué el Señor no les dijo, vámonos a un clarito y empezamos a construir adobes? Al cabo eran expertos en hacer adobes, ¿cierto? ¿Por qué no llegaron inmediatamente a ver, aquí dejo a 50,000 personas y hagan una ciudad? Avanzo otros kilómetros y dejo otras 50,000 personas y establezcan otra ciudad. El Señor les dijo, no hagan cosas aquí en el desierto. Su habitación debe ser temporal. Y deben ser guiados
por esa nube y por esa columna. Y el pueblo de Israel llegó al lugar de la tierra prometida, pero por causa de la condición de su corazón, el Señor los dijo, esta generación no va a entrar. Y por causa de ese pensamiento, de esa circunstancia en esos hombres, ¿qué hace el Señor? Los mete a una prueba, 40, el número de la prueba. Y durante 40 años, imagínate esto, 40 años supliendo las necesidades de comida, de vestido, de agua, en el lugar donde no hay. Hermano, ¿cómo sería la fe de estos hombres? Pues no mucha, ¿verdad? Porque a cada rato renegaban. Pero te voy a preguntar esto. Una vez que Cristo tomó tu vida, ¿qué te ha hecho falta? Una vez que Cristo tomó tu vida, ¿qué te ha hecho falta? Y es aquí donde tenemos que aprender a agradecer. Cuando el Señor vino a mi vida, Él fue mi todo en todo. Y podré tener carencias en mi salud, podré tener carencias en mi economía, podré tener carencias en tantas cosas que la carne puede tener. Pero podemos, con todo eso decimos que el Señor nos sostiene. Con todo eso podemos decir que el Señor nos sustenta. Y entonces te preguntaba al principio, ¿cómo en medio de tanta queja puedo decir que estoy gozoso? Cuando aprendemos esto, cuando entendemos esto, cuando entiendo que mi vida estoy en un desierto, pero Dios me sustenta. No es la obra de mis manos, no es la capacidad de la comodidad que yo pueda tener, sino es Dios sosteniendo mi vida. Aquí encontramos la fuente del gozo, hermanos. Y mira qué interesante, te decía, porque a través de esta fiesta el Señor nos permite entender esa dependencia en el Señor. Surge en el pueblo de Israel de una forma contundente y clara que el pueblo de Israel tenía que depender de la mano de Dios, de la guía y dirección del Señor. Cuando se instituye esta fiesta más adelante en Levítico 23 lo podemos encontrar, decía, esta fiesta tendrás que recordarla por perpetuidad. Todos los tiempos, a partir de ese tiempo hasta el milenio, estaríamos celebrando esta fiesta. ¿Sí? Y esta se constituye en una de las 3 fiestas donde todo el pueblo tenía que ir a Jerusalén para celebrarla. Y es una de las fiestas en donde se da la apertura a todas las naciones, a todos sin excepción, porque había específicas para el pueblo, pero este en particular es para todos, todos sin excepción. Dice que en la Nueva Jerusalén todas las naciones tendrán que ir a Jerusalén a adorar al Señor en el milenio. Y sabes, esa apertura a todos habla acerca de la iglesia en un futuro, de lo que tendría que ser la iglesia. La apertura a los gentiles para poder llegar a esa unión con Cristo. Y vemos ya el primer punto, vemos dónde se estableció y lo que significa. Pero mira, no solamente cumplimos esto, vamos a irnos a Mateo y vamos a ver algo importante. Mateo capítulo 2. En esta fiesta se cumplió algo interesante. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto, ¿en dónde? En el oriente, y venimos ¿a qué? A adorarle. ¿Qué guió a esos hombres? Una señal, otra vez era una señal. ¿Qué guiaba al pueblo de Israel? Columna de fuego, una nube de humo. Pero ahora estos sabios fueron guiados por una estrella. Y leemos la historia en tiempo atrás, que José y María llegaron ahí al censo porque el emperador había ordenado hacer un censo y cada persona, ¿verdad?, de Israel tenía que acudir a su ciudad natal para ser censado, todo dentro de un plan de Dios. Pero dice que José y María andaban de aquí para allá porque no encontraban un lugar. Y a veces decimos, a ver, pónganse a pensar, ¿dónde no encontramos esa coherencia que a veces solamente estudiando un poquito podemos darnos cuenta? Belén era el lugar de origen ¿de quién? De los padres de Jesús. Ahí nacieron, ahí crecieron. ¿Por qué se tuvieron que ir? ¿Te acuerdas?
Porque hubo una orden para matar a quienes, a los niños, ¿sale? Había una orden, se tuvieron que ir después, ¿cierto? Pero llegó ese censo, tenían que acudir a su ciudad natal. Hermanos, si del lugar donde somos, seguramente si no tengo familia, tengo vecinos, tengo conocidos, tengo amigos, que con toda confianza pueden abrir las puertas de su casa, aunque sea en el rincón de la sala, pero me van a abrir sus puertas para quedarme a dormir. Es una lógica simplemente. Pero decía que José y María no encontraron un lugar. Y dice que el Señor Jesús nació en un pesebre, pero cuando analizamos este tiempo, el Señor Jesús estaba naciendo en una fiesta de tabernáculos. Entre los meses, ¿verdad? Ahí en el mes de septiembre de nuestro año, el Señor Jesucristo estaba naciendo en una fiesta. Cuando no encontraba un lugar, no era un pesebre, sino era una sucot. Era un tabernáculo temporal que el pueblo de Israel hacía para conmemorar el tiempo en que estuvieron en el desierto. ¿Sí? Entonces ellos, ahora años después, ellos tenían que dejar la comodidad de su hogar para irse a un lugar temporal. Fíjate bien la aplicación. Israel tenía que salir de su hogar bien bonito y tenían que vivir en ramadas, en chozas construidas por un periodo temporal. Dice que algunos se quedaban a dormir allí. Y eso les permitía recordar el tiempo en el que Dios había provisto y sustentado a millones de personas. Y lo que hacía esta celebración para ellos era afirmar su fe. De recordar, mira, mis antepasados sobrevivieron 40 años en el desierto sin agua, sin comida, pero Dios los sustentó. Cuando entendían esto, era un tiempo hermoso donde el pueblo de Israel seguramente se gozaba. 7 días de fiesta, 7 días de gozo, recordando cómo Dios los había sustentado y no los había dejado. Eso significaba dejar su comodidad. Dice, no es la obra que yo construí, no es lo que logré acumular, es la provisión de Dios aún no teniendo nada. Y el pueblo salía a ese lugar. Cuando José y María no encontraron un lugar, se refería a que tenían que buscar también un tabernáculo temporal. Aún y dicen, pero van a ser Jesús, pero tengo que cumplir esto. Tengo que cumplirlo, tengo que confiar en que el Señor sostiene. No se fue al hospital. Dice, se fueron a cumplir la fiesta y en medio de la enramada nació el Señor Jesucristo. ¿Qué nació ahí? El pan de vida, el agua viva. Y mira algo importante, dice que en este tiempo también hubo una señal. Estos sabios fueron guiados por una señal, ¿en dónde? En el cielo, que los llevó ¿a dónde? A adorar al Señor Jesucristo. Nuevamente fue una dirección, Dios guió. Y mira, ahora esta fiesta, el Señor, después Él subía a Jerusalén y ahora acompáñame a Juan 7:37. Juan 7:37. Y dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie. ¿Sabías? Cuando analizas este lugar o esta fiesta, hace alusión a la fiesta de los tabernáculos. Dice, en el último, o sea, ya está en el 8º día de la fiesta de los tabernáculos, y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, fíjate muy bien, otra vez la referencia que hace el Señor Jesucristo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando el Espíritu Santo viene a nosotros, son los ríos de agua viva que van a estar ¿dónde? En nuestro interior. Hermano, si nosotros tenemos el agua de vida en nuestro interior, ¿por qué sale amargura? ¿Por qué sale tristeza? ¿Por qué sale queja? ¿Por qué sale temor? Aquí viene la parte importante de decir, si yo tengo el agua viva, hermanos, tenemos que aprender a gozarnos en medio de la tribulación. Tenemos que aprender a cambiar nuestra forma de expresarnos.
Reconocemos muchas veces nuestro error porque nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos y nos quejamos. Pero este tiempo especial es para recordar la provisión de Dios. Este tiempo es un tiempo especial donde podemos decir, Señor, gloria a Dios por estas circunstancias. Y que sea al menos ese desafío de decir, Señor, ayúdame a no quejarme tanto. Ayúdame a ver lo bueno en lo que tú me has dado. Porque estamos en un tiempo de queja constante y acusación, hermanos. O acuso o me quejo, o acuso o me quejo. Y el Señor, hermanos, estamos en un tiempo donde tenemos que ser fuertes para hacer frente a esto. Son tiempos espirituales que el Señor abre para que la iglesia, para que su pueblo pueda experimentar lo que el Señor ya estableció. El Señor Jesús, ya grande en su ministerio, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Si alguno no ha suplido sus necesidades, venga a Cristo, porque Él las va a satisfacer todas. Y te preguntaría, ¿qué cosas están insatisfechas en tu vida? Ponte a pensar, y si no aún no lo logramos entender, reflexionemos y acudamos al Padre, roblemos rodillas y digamos, Señor, ¿por qué tengo tanta queja? ¿Qué hay en mi vida que aún no ha sido satisfecho? ¿Qué hay en mi vida que aún todavía, Dios, me atrevo a reclamarte que me hace falta? ¿Te acuerdas que el pueblo de Israel, qué hizo cuando salió de Egipto? ¿Qué le reclamó? Queremos carne, Dios. Queremos carne, ya no quiero maná. Fíjate, después de ver la mano de Dios moviéndose a millones de personas alimentándolas, el pueblo dijo, queremos carne, ya estoy harto de eso. El pueblo no logró ver la providencia de Dios. El pueblo se acostumbró a la providencia porque pensó, es Dios y tiene la obligación. Él me sacó, Él tiene que sostenerme. Y a veces tenemos la misma actitud. Yo no le pedí venir a sus pies, Él me llamó. ¿No dicen que Él me llamó? Yo no escogí al Señor, Él me llamó. Y si Él me llamó, ¿por qué no me da todo lo que necesito? Entonces yo te pregunto ahí, ¿qué te hace falta? Y hermanos, cuando podemos ir a los pies de Cristo y preguntarle a Dios, Señor, realmente, ¿qué me hace falta? Nos va a callar la boca. Y nos va a permitir entender que lo tenemos todo en Cristo. Pero es un desafío y es un ejercicio que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender a hacer. Descansar en el Señor y decir, Señor, ¿qué me hace falta? Y si te hace falta, Dios nos da la confianza de decir, pídelo, hijo, pídelo. Y si en verdad te hace falta, te lo voy a dar porque es un Padre que nos ama. Pídelo. Porque es un Padre amoroso que si pidiendo algo no nos va a dar una serpiente, no nos va a dar una roca. Nos va a dar lo que en verdad nos hace ¿qué? Falta. Él va a suplirnos. Cuando Israel le dijo, Dios, ya no quiero pan, quiero carne, ¿qué hizo Dios? ¿Les aventó granizo? ¿Qué hizo, hermanos? Les dio codornices, la mejor de las carnes. ¿Y qué pasó con esas codornices cuando el pueblo de Israel se las comió? ¿Qué dice la Escritura? Se empacharon de tanta codorniz, ¿verdad? No supieron no supieron comprender, o sea, fueron a su carne y decir, no, me atasco aquí. Hermanos, a veces pasa eso, cuando el Señor pides algo, el Señor te lo da, te vas a tu carne a satisfacerte en todo lo que te acabo de dar y no te detienes a decir, Dios, gracias, perdóname. Perdóname porque no me hacía falta la carne, porque tú me estabas sustentando. Tú ya me estabas sosteniendo aún con el maná. ¿Te das cuenta? Y dice acá entonces, regresando al Señor Jesús, dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermano, ¿de qué tienes sed? ¿De qué tienes hambre el día de hoy? ¿Te hace falta salud? Pídesela al Señor. ¿Te hace falta dinero? Pídeselo al Señor. Pero sobre todo reflexiona lo que en verdad nos hace falta. Necesito la llenura de su Espíritu Santo para entender que en Él tengo todo. Estoy saciado simplemente estando en su presencia. Y estando en Él no me hace falta nada. Porque estoy habitando en un tabernáculo. Porque mira lo que está haciendo el Señor de su morada celestial, de estando a la diestra del Padre, decidió venir a habitar en un tabernáculo que es tu cuerpo, que es mi cuerpo. Es un tabernáculo temporal, porque este cuerpo
Es temporal. ¿Y quién mora en él? El Espíritu Santo mora en él. ¿Te das cuenta de lo que está haciendo, lo que esta fiesta significa? Nos está haciendo el recordatorio de que Dios, en la persona del Espíritu Santo, dejó su morada celestial. ¿Qué podrías comparar el cielo con nuestro cuerpo? Y ves a veces como nuestra vanidad dice, wow, soy lo máximo, no hay nadie como nosotros. Pero qué cacharro de cuerpo tenemos con lo que Dios estaba dejando en el cielo. Y el Padre dice, voy a ir a habitar en tu cuerpo, en ese tabernáculo pasajero. Cuando vemos las enramadas del pueblo de Israel, eran casitas hechizas con ramas, con palitos, unos sobre otros. Venía un viento y se los llevaba. Así está nuestro cuerpo. Nos soplan, viene alguna lucha y el cuerpo que está aquí, ¿qué pasa con este cuerpo? Es lo que está haciendo el Señor con nosotros, hermanos. Y esta fiesta nos ayuda a recordar, Dios, gracias, gracias porque tú dejaste un lugar tan especial para venir a morar en un cuerpo temporal. Hermanos, esto es lo que esta fiesta simboliza. Este es el tiempo en el cual el Señor nos llena de gozo, entender que el Señor sostiene nuestras vidas, del que Él es quien nos está guiando ahora. Así como el pueblo de Israel se guió en el desierto por la nube, por la columna, hoy nos guiamos por la dirección de su Espíritu Santo que mora en nuestras vidas. Aquí viene la dirección, hermanos. Y cuando el Espíritu se movía, el pueblo levantaba sus casas, sus tabernáculos y se movía con el Señor. Y hermanos, a veces el Espíritu Santo está en nosotros y nos dice, no vayas por allá, ve a esta dirección, pero estamos anclados en los afanes de esta tierra, en los afanes de este mundo. Y en vez de haber puesto un tabernáculo, establecimos morada en la tierra. Por eso el Señor hace hincapié, nosotros no somos de este mundo. Nosotros estamos de paso. No hagas tesoros aquí en la tierra, haz tesoros en el cielo, haz tesoros en tu lugar eterno. Y hermanos, la siguiente aplicación de esta fiesta, tabernáculos, le permitía al pueblo de Israel recordar que había salido de un lugar para llegar a una morada permanente, a la tierra prometida. Y cuando Israel celebraba esta fiesta, durante sus 40 años en el desierto, el pueblo de Israel recordaba y decía, esto pasará pronto. Esto pasará pronto porque estaré en la morada celestial, en el lugar que el Señor ha preparado para nosotros. Hermanos, esa misma idea y esa misma aplicación tiene que ver el día de hoy con nuestras vidas. Esto es temporal. Tu dolor es temporal. Tu angustia es temporal. El gozo en Cristo es eterno en su presencia. Y la aflicción que estés padeciendo pronto pasará. No es para siempre, hermanos. Recordemos y gocémonos en este tiempo especial de que esto no es para siempre, porque lo que el Señor ha preparado es más grande que los años que tengamos aquí en esta tierra, hermanos. Es una eternidad con el Señor. Y mira la parte importante, cuando estemos en el milenio, mira, acompáñame a la última aplicación, Apocalipsis 20. Apocalipsis 20 dice, ahí vienen los 1000 años. Esta fiesta tiene un cumplimiento y una celebración por 1000 años. Y dice, vi a un ángel que descendía del cielo con llave del abismo y con gran cadena de la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco tiempo. Hermanos, esos 1000 años, nosotros ya no somos la novia, ahora somos la esposa. Ahora somos la esposa. ¿Quién nos va a guiar? Nuestro esposo. ¿Quién es? Cristo. ¿Quién nos va a sustentar? Nuestro esposo. ¿Quién es? Cristo. La misma dirección que tuvo Israel con la nube, la misma dirección que tenemos hoy con el Espíritu Santo, es la dirección que tendremos ahora siendo la esposa de Jesucristo, porque Él ahora es quien nos va a guiar, es el que nos va a proveer, como lo ha establecido en Efesios. Esposos, ¿cuál es nuestra tarea como varones? Proveer y sostener ¿a quién? A nuestras esposas.
no solo en lo económico, sino en todas las demás áreas. Y es lo mismo que el Señor Jesucristo va a hacer con nosotros durante estos, ¿qué? 1000 años. Véanlo así como nuestra luna de miel. ¿Dónde va a estar Satanás, hermanos? Atado. Va a estar atado. Es una luna de miel para disfrutarse ¿con quién? Con el Señor. El Señor no va a tener que salir a ningún lado porque va a estar ¿dónde? Con nosotros, disfrutando de su esposa. Porque no va a ver que, híjole, Satanás ya empezó a hacer este desastre por acá. No, dice que va a estar ¿qué? Atado. Es un tiempo especial de comunión. Y este último, el día 7 milenial, representa la fiesta de los tabernáculos, porque los tabernáculos es la séptima fiesta y hace una alusión a los 1000 años. Sí, gloria a Dios. Al tiempo especial con el Señor, donde estaremos guiados, seremos sustentados, pero ahora como la esposa de Cristo. Hermanos, así como nos gozamos en Rosh Hashanah, el día de las trompetas, para decir el Señor viene, hoy me gozo porque ahora es una fiesta en donde digo, anhelo el día en que sea la esposa. Anhelo el día en que el Señor esté a un lado conmigo en esa provisión, en ese sustento, en ese cuidado. Y mira, lo hemos visto, lo cumplió en Israel, lo está cumpliendo en tu vida, en mi vida, y lo va a cumplir en el futuro. Vamos a orar. Hermanos, porque nos estamos ya preparando para vamos. Padre, damos muchas gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Damos gracias, Señor, porque estas fiestas nos ayudan a recordar, Padre, la parte importante que tú has establecido para tu iglesia. Damos gracias, Señor, por esta fiesta que nos ayuda a recordar que tú eres quien nos sostiene, que tú eres quien nos guía, que tú eres nuestro proveedor, que tú eres toda nuestra vida. Padre, ayúdanos a reconocer y a entender si el día de hoy tenemos carencia. Tú has dicho, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ayúdanos a encontrar en nuestra vida aquellas carencias que el día de hoy tenemos. Padre, porque tú eres fiel para satisfacer esas necesidades conforme a tu voluntad, no conforme a nuestra carne, sino conforme a tu propósito, Señor. Perdónanos, Padre, por enfrascarnos en los rudimentos de este mundo, en las carencias de este mundo, en las carencias de esta vida, en lo emocional, en lo material, Señor. También sabemos que si hay provisiones por tu mano poderosa, y damos gracias por los hermanos que han podido disfrutar de eso, Señor, y que tienen la capacidad de desprenderse con amor y con gozo para ayudar a otros. Damos gracias también por eso, Señor. Padre, pero te rogamos sobre todas las cosas, Señor, que des contentamiento, Señor, que des bendición, Señor, a mis hermanos en todos los aspectos de su vida, Señor, porque cuando somos contentos con lo que tenemos, tú eres capaz de darnos aún más y más y más, pero tú examinas nuestro corazón, tú examinas la condición de nuestro corazón donde estamos dispuestos a dar. Padre, tu pueblo Israel lo vivió entregándote lo que tenía y aún así tú sustentabas con maná del cielo, Señor. Ayúdanos a tener la misma actitud de entregar todo lo que tenemos, Señor. Porque tú, Padre, nos sostienes en gran manera. No es el hombre, no es la mano, no es la fuerza de nuestras manos, sino eres tú, Señor. Tú sostienes y tú sustentas a tu iglesia. En tus manos ponemos a todos nuestros hermanos. Que este tiempo espiritual de gozo, de alegría, Señor, podamos entenderlo todos, aún en medio de la aflicción. Ayúdanos, Padre, que tu Espíritu Santo nos dé la fortaleza para entenderlo, Señor. Padre, cambia nuestro lamento en gozo. Cambia nuestro llanto en alegría, Señor. Padre, porque tú lo has prometido, porque sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú eres fiel y tu palabra nunca falla, Dios. Gracias te damos, Padre. Amén, Señor.